Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Como ya saben, Nubo ha estado en un proceso de realizar unos webinars donde cada uno de ustedes tiene la oportunidad de actualizarse en ciertas temáticas. El día de hoy vamos a hablar de algunos temas de seguridad. Primero que todo me presento, mucho gusto, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ustedes. Mi nombre es Julio García y el día de hoy vamos a revisar algunos temas puntuales respecto a la seguridad. Ahora, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Entonces, en el YouTube, en la transmisión en vivo, pueden realizar sus preguntas y en ciertos momentos determinados procederé a responderlas, ¿vale? Muy bien, entonces, como tenemos la presentación de consejos de seguridad. Ahora, primero que todo, quiero que estemos claros en que vamos a trabajar bajo una premisa. Y aquí cito unas de las palabras de Google y nos dicen, abro comillas, Google nació en la nube y se desarrolló íntegramente para mitigar las amenazas propias de los sistemas en la nube. Ponemos el rendimiento y la confiabilidad que se usan para ejecutar Google a disposición de las empresas. Google emplea a tiempo completo a más de 550 profesionales de seguridad y privacidad, entre quienes se encuentran algunos de los principales expertos del mundo en seguridad de la información, aplicaciones y red. Básicamente Google trabaja bajo la siguiente figura y es la seguridad compartida. Es decir, entendámoslo así, Google a nosotros nos da una casa con toda la seguridad necesaria, es decir, cámaras de vigilancia, monitoreo de alarmas, perros guardianes, ¿sí? Pero entonces hay una parte de esa seguridad que depende netamente de los usuarios. Entonces, digamos que la idea es tener también una casa segura por fuera y también segura por dentro, ¿sí? No nos ganamos nada en, por ejemplo, apagando las cámaras de la casa, amarrando el perro guardián, abriendo las puertas. El día de hoy vamos a evaluar 3 escenarios. El primero, cómo evitar la suplantación, es decir, cómo evitar que otras personas malintencionadas utilicen mi nombre de dominio para realizar ataques. El segundo es bloquear direcciones o dominios inseguros. Es decir, esas personas o esos dominios que ya, digamos, tienen cierta reputación o hemos recibido bastante tráfico o correos con información dudosa, ¿cómo hacer que eso no se siga repitiendo? Y tercero, ¿cómo evitar los archivos peligrosos? Este punto va más destinado a todo el tema de, obviamente, tener en cuenta el punto del ataque que tuvimos hace poco, o que se presentó hace poco a nivel mundial, por ejemplo, con el ransomware de WannaCry, y muchos otros ataques que, digamos, uno de los puntos cruciales o una de las formas más comunes de ataque es mediante los archivos adjuntos en los correos electrónicos. Muy bien, vamos a comenzar con el primero y es cómo evitar la suplantación. Existen 3 anillos de seguridad que pueden ayudarnos a que nuestro dominio esté totalmente seguro y no que nadie nos suplante. El primer anillo, que es el anillo en rojo, tenemos que es certificar los servidores de correo electrónico. Seguimos con el segundo anillo, que es el anillo gris, y es cifrar los mensajes enviados. Y el tercer anillo es controlar el flujo de correo de nuestro dominio. Miremos el primer anillo de seguridad. Entonces, el primer anillo es el registro SPF, ¿sí? Certificar los servidores de correo electrónico. Las siglas SPF traducen en inglés Sender Policy Framework o ambiente de políticas de envío. Entonces, ¿qué es un SPF? Es un registro, es un tipo de registro DNS que identifica los servidores de correo que pueden enviar mensajes en nombre de nuestro dominio. El objetivo de los registros SPF es evitar que los distribuidores de spam envíen mensajes con direcciones de remitente del dominio de manera falsificada. Los servidores de los destinatarios pueden consultar el registro SPF para averiguar si un mensaje que parece proceder de nuestro dominio proviene de un servidor autorizado. Miremos algunos ejemplos de un SPF.
aquí tenemos tres excelentes ejemplos. El primero, ¿sí? Tenemos que vamos a autorizar o vamos a certificar que únicamente los servidores de Google están autorizados a enviar correo a nombre de nuestro dominio. En el segundo ejemplo, estamos autorizando tanto los servidores de Google como un servidor o una dirección IP pública, una dirección exacta. ¿Sí? En este caso, una dirección de ejemplo que es 72.72.72.38 es las 32. Al decir que es las 32, estamos hablando que es de una dirección fija, es decir, una dirección exacta. Podemos también trabajar con un pool de direcciones IPs, manejando, por ejemplo, slash 24 o las 16. Y en el último ejemplo, estamos autorizando, digamos, de otro modo, algunos servidores, como por ejemplo son los servidores MX, el PTR, y también un pool de servidores de una aplicación exacta, que en este caso es Z60. Ahora, si logran identificar al final de cada uno de los registros de ejemplos que tenemos en pantalla en este momento, encontramos un parámetro que es all. Antes de ese parámetro, cada uno tiene un diferente signo. En el primer ejemplo tenemos una virulilla. Entonces, ¿qué significa esa virulilla con el parámetro all? Significa que todos los correos que no cumplan la política del SPF serán marcados como spam. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo es, manejemos el primer registro, si me llega un correo electrónico que no proviene de los servidores de Google, como lo indica el registro, ese correo inmediatamente es recibido, pero es marcado como spam, es decir, queda la duda. En el segundo registro, que estamos autorizando tanto los servidores de Google como la dirección IP pública de cierta aplicación o de cierto servidor, el "-all", o el "-all", significa que todos los correos que no cumplan con la política van a ser rechazados. ¿Sí? Digamos que este es el registro más óptimo, pero siempre y cuando estemos seguros de que estamos incluyendo dentro del SPF todos los servidores o todas las aplicaciones que envían correo a nombre de nuestro dominio. En el caso de que nos llegue a faltar alguna, cualquier correo que ese servidor o aplicación envíe inmediatamente va a ser rechazado. Y en el tercer ejemplo, tenemos un signo de interrogación. Este es el parámetro más peligroso, ya que si un correo no cumple la política, va a ser recibido sin ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que no vamos a tener ningún filtro spam, en este caso con el SPF. Muy bien. El siguiente anillo de seguridad es cifrar los datos. Existe un control o una política que se llama DKIM, que significa Domain Key Identified Mails o Mail, que básicamente es que se utiliza el estándar de llaves públicas y privadas, donde la llave privada del dominio se utiliza a fin de cifrar las cabeceras de los mensajes salientes de nuestro dominio. Y la clave pública se agrega en los registros DNS públicos del dominio. De este modo, los servidores de los destinatarios podrán recuperar la clave pública o la llave pública para descifrar las cabeceras de los correos que están ingresando y verificar si realmente un correo procede de nuestro dominio, obviamente también de un usuario válido, y que no ha sufrido modificaciones durante el transporte. ¿Qué me lleva a garantizar esto? Que si, por ejemplo, tenemos un ataque de hombre en el medio, ¿sí? En nuestro canal de conexión, y hay una captura de paquetes, una modificación de esas cabeceras es casi imposible, ¿sí? Es decir, al mensaje ir cifrado mediante llaves públicas y privadas, el correo se garantiza que siempre que llega a su destinatario va a estar intacto. Y en el caso donde sufra alguna modificación, el mensaje inmediatamente va a ser rechazado. Ahora, ¿cómo generamos un DKIM? Entonces, para esto, vamos a ingresar a la consola de administración. En la consola de administración, vamos a ir al módulo de aplicaciones. Muy bien, aquí me está pidiendo logueo, regálenme un segundo. Perfecto. Entonces,
Vamos a ir al módulo de aplicaciones. Recuerden que el módulo de aplicaciones se subdivide en 4 módulos. En este caso, vamos a ver el módulo de G Suite. En G Suite, como vamos a aplicar una política sobre el correo electrónico, entonces seleccionaríamos Gmail. Y Gmail, en este caso, tenemos un parámetro que es autenticar el correo electrónico. Entonces, uno de los consejos aquí es generar un registro de KIM por cada uno de los dominios o subdominios que tengamos en nuestras cuentas. Ahora, cuando estamos generando un registro nuevo, Google nos da la posibilidad de generar una llave en 1024 bits o en 2048 bits. Obviamente, entre más grande sea la cantidad de bits que va a tener la llave, más seguro va a ser el cifrado. Pero ¿qué pasa? En este momento hay muy pocos DNS que permiten la creación de un registro TXT con la longitud de una llave de 2048 bits. Por el momento, digamos, la idea sería manejar un estándar de 1024 o validar con nuestro proveedor DNS si nos permite crear un registro TXT con la extensión que genera la llave de 2048 bits. Luego que seleccionemos la cantidad de bits que queremos, entonces, por ejemplo, ya sean 1024 o 2048, necesitamos crear el selector de prefijos. El selector de prefijos básicamente me va a identificar cuál es mi proveedor de servicio de correo electrónico. En este caso, traemos un estándar que es Google, le decimos generar. Vamos a esperar un segundo. Muy bien. Entonces ya me generó el nuevo registro de KIM. ¿Qué tenemos que hacer? En nuestro DNS público, el DNS del dominio, vamos a crear un registro TXT del nombre del host DNS, o digamos la cabecera, la parte inicial del registro TXT, va a ser google.-al-piso domain key. Y el valor de ese registro TXT es esta cadena. ¿Vale? Como les comentaba hace un momento, hay ciertos DNS que no me permiten crear un TXT con esta longitud y por ende tendremos que generar una llave de 1024, que en este caso es un poco más corta. Luego de que creamos este registro TXT dentro de nuestros DNS, simplemente esperamos el tiempo de replicación que varía de DNS a DNS, puede llegar entre 1 hora o 72 horas. En cuanto el TXT esté replicado, decimos iniciar autenticación. A partir de que Google logre encontrar que nuestro servidor público ya está creado el de KIM, inmediatamente Google empieza a cifrar los correos electrónicos, de modo que garanticemos el transporte seguro de la información y también garanticemos que todos los correos que le lleguen a nuestros destinatarios provienen de un usuario auténtico, un usuario verídico. Muy bien. El tercer anillo de seguridad es controlar el flujo de correo de nuestro dominio. Para esto hay un estándar que es el estándar DMARC. ¿Sí? Google participa en dmarc.org, que proporciona a los propietarios de los dominios un mayor control sobre la forma en que Gmail trata los correos electrónicos de spam procedentes de sus dominios. Google, digamos, sigue ese estándar y permite que podamos decidir cómo Gmail debe tratar los correos electrónicos no autenticados que procedan de nuestro dominio. ¿A qué me refiero con que no sean autenticados? Es decir, que no cumplan con el registro de KIM o que no cumplan con el registro de CPF. Entonces, cuando un correo no cumple con alguno de estos dos o con ambos, le podemos decir tanto a Google como a otras empresas grandes en el mundo de, o digamos, proveedores de correo electrónico, qué deben de hacer, cómo deben tratar ese correo electrónico que no cumple con nuestra política definida. Vamos a mirar algunos ejemplos de cómo sería un registro DMARC. Entonces, en el primer ejemplo, vamos a recibir un informe diario de cada proveedor de correo electrónico que participe en el programa para que vean con qué frecuencia se autentican sus correos electrónicos, con qué frecuencia se identifican correos electrónicos no válidos y qué acciones de la política se solicitan y se realizan selección IP
y obviamente su reputación. En el segundo ejemplo, entonces, quizás nos interesa ajustar la política a medida que vamos obteniendo información de los informes. Por ejemplo, podemos ajustar la política para tomar decisiones de supervisar, poner en cuarentena o decirle a los proveedores de DNS que rechacen esos correos conforme vamos teniendo la certeza de que todos los correos procedentes obviamente de nuestros dominios o de nuestros servidores se están autenticando. Y en el tercer ejemplo, estamos viendo que la política puede ser estricta o flexible, de modo, digamos, aplicando ciertos controles. Por ejemplo, eBay y PayPal publican una política que solicita que todo su correo electrónico se autentique para poder aparecer en la bandeja de entrada de los usuarios. De acuerdo con su política, Google rechaza todos los mensajes de eBay o de PayPal que no estén autenticados. Y digamos, la ventaja de un registro IMARC es que los destinatarios no tienen que hacer nada, ya que Google valida o verifica el cumplimiento de la política del DMARC por nosotros. Muy bien, vamos con la primera sesión de preguntas. Vamos a revisar si nos han formulado preguntas en la transmisión. Perfecto. No, no tenemos ninguna pregunta por el momento. Supongo que estamos claros. De igual forma, si tienen alguna pregunta en la transmisión de YouTube, pueden hacer la revisión, pueden hacer, formular sus preguntas y con mucho gusto las estaré contestando. Muy bien. Vamos con el siguiente escenario a evaluar. Y en este caso, vamos a hablar de cómo bloquear las direcciones o dominios inseguros. Entonces, ¿cómo debo crear una política para bloquear direcciones o dominios? Para esto vamos a irnos a nuestra consola de administración, aplicaciones, el módulo de aplicaciones, G Suite, nuevamente Gmail, y vamos a la opción configuración de usuario. Entonces, existen dos tipos de política que me permite control, es decir, bloquear direcciones o dominios remitentes peligrosos. Entonces, recuerden que las políticas en este caso de Gmail las pueden implementar tanto por unidades organizacionales como para todo el dominio. Y la primera política que me permite hacer esto es remitentes bloqueados. Muy bien, entonces vamos a configurarla. Ahora, primero, la descripción en las políticas de Gmail es obligatoria. ¿Por qué? Porque Google nos permite crear varias políticas de un mismo tipo. Entonces, la descripción me va a mí, digamos, como administrador de G Suite, a qué política estoy interviniendo. Entonces, vamos a crear una política llamada capacitación virtual. Capacitación. Bien. Ahora, nos dice, paso 1, añade las direcciones o dominios de los que quieras rechazar automáticamente los mensajes. Para eso, entonces, vamos a crear una lista. Vamos a colocarle un nombre a esta lista, entonces vamos a colocarlo como remitentes peligrosos. Le digo crear. Muy bien, entonces aquí ya tengo mi lista que contiene 0 destinatarios, perdón, 0 remitentes o 0 dominios. Voy a decirle editar. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es aquí. Me dice, todavía no se ha añadido ninguna dirección de correo electrónico ni ningún dominio. Añadir. Me dice, introduce las direcciones de correo electrónico o nombres de dominio delimitados por coma o por espacio. Entonces, vamos a decirle remitente 1 arroba dominio peligroso.com. Guardar. Quiero añadir otro. Entonces, lo puedo hacer tanto a nivel de dirección exacta
como a nivel de dominio. Entonces, supongamos que están suplantando a la CIFIN, a la DIAN, alguna de esas entidades importantes que un correo electrónico de ellos nos llega constantemente. Entonces, supongamos que a la CIFIN lo están suplantando con cifin.tk. ¿Vale? Entonces, con esto, cualquier correo electrónico que vengan del dominio cifin.tk o remitente1@dominiopeligroso.com va a ser rechazado. Ahora, si quiero que le llegue una notificación a ese remitente peligroso de por qué le rechacé su correo, puedo ingresar el mensaje personalizado en este campo. Entonces, por ejemplo, hemos rechazado tu correo debido a que no cumple con nuestras políticas de seguridad. Bien. En el paso 3 tenemos opciones. No aplicar esta configuración para los mensajes procedentes de direcciones o dominios que se incluyen en las listas de remitentes aprobados. Es decir, aunque tengo una lista de remitentes peligrosos, le puedo decir, bueno, supongamos que de cifin.tk hay un remitente exacto que sí deseo recibir correo. Entonces le digo, crear una lista. En este caso tengo algunas, pero voy a crear una nueva lista. Entonces, dominios de confianza, crear. Y en dominios de confianza, entonces voy a decirle que quiero añadir a remitente confiable @cifin.tk. ¿Sí? Ahora, tengo un parámetro que me dice no requerir la autenticación del remitente. ¿Qué es esto? Es decir, que los correos que me envíen desde esta dirección no van a requerir manejar SPF o de KIM o de IMARC, sino que siempre van a pasar todos los filtros. Ese es muy peligroso. Vamos a decirle guardar. Muy bien. Añadir configuración y por último guardar. Recuerden que siempre tenemos un guardar aquí cada vez que modificamos alguna política. Perfecto. Entonces, este es el primer tipo de política que me permite bloquear direcciones o dominios específicos. Existe un segundo control o una segunda política que son de tipo ruta de. Entonces tenemos ruta de recepción o ruta de envío respectivamente. Aquí, antes de entrar a configurar alguna de estas dos políticas, quiero comentarles. Existen 4 tipos de correo electrónico. Primero, salientes, es decir, de mis cuentas internas a dominios externos, entrantes de dominios externos a mis cuentas internas, interno en curso de envío, es decir, una persona de mi compañía le está enviando otro correo a alguien de mi compañía, e interno en curso de recepciones. Una persona de mi compañía está recibiendo un correo de otro de mis remitentes internos. Muy bien, entonces, para este caso, vamos a hacer el ejercicio con la política, perdón, de ruta de recepción. Configurar. Recordemos la descripción, entonces, capacitación virtual. Luego, ¿qué mensajes quiero afectar? Entonces, entrante o interno en curso de recepción. ¿Vale? En este caso, digamos, la idea es confiar un poco más en los remitentes internos, obviamente dependiendo de la cultura y la seguridad que vamos implementando a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, para este caso voy a dejar únicamente entrante, que es decir, correos de personas externas a mi compañía me están enviando correo electrónico. Ahora, ¿qué modificaciones quiero hacer con ese mensaje? ¿Qué quiero hacer con esos correos? El mensaje o rechazar el mensaje. Para ese caso, rechazarlo o modificarlo. Entonces tenemos las siguientes opciones: modificar las cabeceras, modificar el asunto, la ruta, es decir, si quiero que pase, por ejemplo, por un servidor antivirus antes de que se entregue, modificar los destinatarios, omitir el filtro de spam, este es muy peligroso, eliminar el archivo adjunto o que le llegue copia a una persona.
Entonces, cuando yo le digo acá, modificar o rechazar según sea el caso, le digo, ejecute esta opción solo si el remitente coincide con. Entonces, nuevamente vamos a hacer el ejercicio con cifin.tk. Entonces, cifin.tk. Listo. Entonces, aquí estaría filtrando todos los correos de este dominio. Vamos a dar una prueba. Entonces, si me llega un correo desde pepito@cifin.tk, me dice que coincide con el criterio, entonces por ende también le va a aplicar la política. Muy bien, añadir configuración, guardar. Perfecto. Entonces estos serían los dos tipos de política que me permiten bloquear los remitentes o dominios peligrosos. Muy bien, volviendo a la presentación. Entonces, vamos con el segundo escenario a evaluar y es cómo evitar los archivos peligrosos. Ahora, tenemos una política que me permite realizar restricciones frente al tráfico de archivos adjuntos. Vamos a colocar aquí en el filtro de políticas la palabra adjuntos. Entonces, tenemos cumplimiento de las normas de archivo. O sea, tenemos algunas configuradas, pero vamos entonces a hacer un ejercicio. Voy a añadir otra política de este mismo tipo. Entonces, política de prueba. Muy bien. Tenemos mensajes afectados, entrante, saliente, interno en curso de envío o interno en curso de recepción. Ahora aquí tenemos expresiones. Si alguna de las siguientes reglas coincide con el mensaje o si todas las reglas coinciden con el mensaje, añadir. Y aquí entonces Google me trae ciertas políticas predefinidas por el tipo de archivo, por el nombre del archivo o por el tamaño del mensaje. Por ejemplo, si es por el tipo de archivo, puedo bloquear archivos multimedia, archivos de audio, de video, imágenes, extensiones, en este caso conocidas como son las de Office, o extensiones personalizadas. Entonces, uno de los casos más frecuentes es tar.gz, ¿sí? Coma. Vamos a bloquear también el tráfico de DLLs y también el tráfico de archivos INF, que son controladores. Guardar. Entonces aquí me dice que tengo 3 extensiones personalizadas, es decir, todo lo que incluya tar.gz, DLL o inf, inmediatamente va a ser bloqueado. Entonces aquí me dice, bueno, modificar el mensaje, rechazar el mensaje o poner en cuarentena. ¿Sí? Entonces, rechazar el mensaje, puedo añadir o personalizar el mensaje rechazado. En mostrar opciones que tengo, entonces, las listas de direcciones, entonces, utilizar la lista de direcciones para omitir o controlar aplicaciones de este ajuste, como es realizar omisiones. ¿Qué tipos de cuentas quiero afectar? Usuarios, grupos o direcciones no reconocidas, es decir, direcciones que no existen en mi dominio, pero alguien por algún motivo le envió a esa dirección. Y por último, solo aplicarlo si el remitente o el destinatario es una dirección específica o coincide con un patrón o pertenece a un grupo. Muy bien. Añadir configuración. Bueno, permítanme aquí deshabilito. Añadir configuración, guardar. Ahora, Google bloquea cierto tipo de extensiones de manera predeterminada. Entonces, tenemos un archivo, digamos que por experiencia hemos ido armándolo poco a poco. Y aquí en total tenemos 95 extensiones que me permiten bloquear, digamos que hemos reconocido que son peligrosas. Algunas de estas Google las bloquea de manera nativa. Puntualmente, Google bloquea el 35% de las extensiones que consideramos peligrosas, obviamente dependiendo la figura o el core del negocio de cada una de las empresas. La persona que desee nos puede solicitar este archivo. Aquí está la definición de cada una de las extensiones, qué es ese tipo de archivo y si lo recomendamos bloquear tanto para la entrada como para la salida de correo electrónico. Muy bien.
¿Cómo evitar el tráfico de archivos con extensiones peligrosas? Es el punto que acabamos de ver. Vamos a mirar si alguien ha formulado alguna pregunta. Perfecto. Nadie nos ha formulado preguntas. Creo que estamos claros hasta este momento. Muy bien. Estos son los escenarios que quería evaluar o que quería trabajar con ustedes el día de hoy. Recuerden que NUA está en un proceso donde cada tiempo determinado, estamos generando este tipo de webinars donde les damos algunas actualizaciones, algunos consejos para que implementen dentro de sus compañías. Obviamente recuerden que también cuentan con todo nuestro acompañamiento para la implementación de alguna política, con nuestro asesoramiento en el manejo de alguna situación. Y no me queda nada más que agradecerles por su atención, por habernos acompañado el día de hoy. Nuevamente, este correo, este video está siendo grabado, esta transmisión está siendo grabada y las memorias se les va a transmitir a ustedes mediante el correo electrónico. Deseándoles un feliz día y un excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Hasta luego.